Bien, ahora vamos a compartir la pantalla. Ya está comenzando. Ok, solo me verifican si observan bien la pantalla, por favor. Ashley, ¿se mira bien la pantalla? Sí. Ok, perfecto. Entonces damos inicio. Pues la clase de hoy, ya el documento se los mandé, pero vamos a tratar de analizarlo mediante esta diapositiva. Y tiene que ver con fracciones algebraicas. En específico, pues las operaciones entre ellas. Pero aquí nos vamos a centrar primeramente en la suma y la resta, que son las operaciones, por decirlo así, con más pasos, pero en realidad son sencillas, igual que la multiplicación y la división. Entonces, como pueden ver, son fracciones algebraicas. Ya les mencionábamos, vamos a centrarnos en la suma y la resta. Entonces, para esto existen dos casos. Alison, ¿puedes leer cuáles son esos dos casos? Número 1, con igual denominador y número 2, con distinto denominador. Correcto. Entonces, como pueden ver, vamos a tratar uno por separado. Veamos primero qué pasa cuando hay igual denominador. Aquí está, suma y resta con igual denominador. Pues para hacerlo debemos de seguir ciertos pasos. Y vamos a pedirle a Ashley que nos ayude con la lectura de estos pasos. ¿Qué pasos se siguen, Ashley? Veamos, Natalie tampoco puede hablar ahorita. Entonces veamos los tres pasos que seguimos. Paso número 1 dice que hay que realizar la operación indicada entre los numeradores y escribir el mismo denominador. El paso número 2 es factorizar tanto el numerador como el denominador si es posible. Y por último, simplificar. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos estas dos fracciones. Pregunta, ¿cómo son sus denominadores? ¿Iguales o distintos? ¿Qué pueden ver ahí? Son iguales. Son iguales. Entonces sigamos los pasos. Y veamos, paso 1 dice que hay que realizar la operación indicada. ¿Cuál es la operación indicada entre estas dos fracciones? ¿Qué hay que hacer entre esas dos fracciones? Las sumas. Correcto, sumarse. Entonces vamos a sumar, dice, los numeradores. Esa operación que indica es entre los numeradores. Y el denominador va a ser el mismo. Entonces, sigamos. Ahí lo tenemos. Aquí está el primer numerador. Le estoy sumando el segundo numerador. Y coloco, observen, el mismo denominador. Pero acá no he terminado de hacer la suma, pues en las primeras clases de álgebra mirábamos que cuando estamos sumando polinomios teníamos que identificar términos semejantes. Aquí hay términos semejantes. ¿Qué dirían? Ajá, entonces por ejemplo el 2x cuadrado, ¿con quién se suma? El 6x cuadrado. ¿Cuánto me daría eso? 8x cuadrado. Exacto, y el menos 7x con esta x, ¿cuánto me daría? Menos 6x. Entonces aquí noten, él indica que la suma, como era suma, pues aquí ponemos suma. Y aquí ya lo tenemos simplificado. Acá la suma, reducida. Pero ahora dice el segundo paso. Factorizar tanto el numerador como el denominador si es posible. Les pregunto, ¿habrá manera de factorizar este numerador? ¿Qué podríamos hacer para factorizarlo? ¿Cuál es el primer caso de factorización que aprendíamos?
Recuerdan que llevaba FC, FN, FL. ¿Recuerdan qué significaba eso? Pues le ayuda entonces. Eso es factor común. Tenemos que encontrar el factor común, que es el primer caso de factorización. Si no existe factor común, comenzamos a evaluar toda la lista de los productos notables viéndolo al revés, que es una factorización. Entonces veamos acá, para sacar el factor común tenemos que sacar primeramente el factor común numérico. Eso es el máximo común divisor de los números o los coeficientes. ¿Cuál es el máximo común divisor de 8 y de 6? ¿Quién me ayuda? Máximo común divisor de 8 y 6. El 2. Correcto, 2. Y en cuanto a las variables, elegíamos las variables que se repiten, pero ¿a qué potencia? ¿A la mayor o a la menor? Recuerden ver esa clase de factorización. Es a la menor potencia. Entonces, en conclusión, aquí el factor común sería 2x. Aquí está factor común 2x. ¿Qué hacemos ahora? Cada término se divide entre ese factor común. 8x cuadrado entre 2x me da 4x. Y 6x entre 2x me da 3. Entonces esas divisiones las pongo dentro de un paréntesis. Y aquí está. Este mismo numerador ya está factorizado. Ahora dice el último paso, que es el paso 3, simplificar. Hay algunos factores que se puedan simplificar acá. Algún numerador con un denominador. Profe, ¿no se tenía que factorizar también el denominador? Dice ahí si es posible, pero hay manera de factorizar el 8x cuadrado. Si se fijan, es una sola expresión, un monomio. Un monomio no es necesario factorizarlo. Se factoriza cuando hay de 2 o más términos. Entonces, les repito la pregunta, ¿puedo simplificar algo ahí? No. Bueno, vean, recuerden que son factores. ¿Sí, Alice? El 8x cuadrado y el 2x. Correcto. Vean, ahí está. Saco el 2 de acá arriba y me quedan 4 abajo. Elimino la x de arriba y me queda una x abajo. Entonces la respuesta final, arriba se eliminó todo el 2x, solo queda 4x menos 3. Y abajo solo me queda 4x. Y ahí ya está terminado. ¿Preguntas con este ejemplo? Al final no se puede simplificar también el 4 con el 4x. No, porque ¿se acuerdan en la clase que les dije la diferencia entre términos y factores? Arriba, este 4x no es un factor, es un término, porque está restado con el 3, ¿verdad? Y yo les dije claramente, no podemos simplificar términos con términos ni términos con factores, solo factor con factor. Por ejemplo, acá hay unos que eliminan este 4x con este 4x y dicen que da menos 3. Pero no es correcto hacer eso. Porque este 4x no solo está dividiendo al 4x de arriba, sino también al 3. Por eso les digo solo factor con factor. Es decir, aquí sí pudimos simplificar porque el 2x era un factor. Estaba multiplicando. Entonces se elimina con algo que está dividiendo. Pero no puedo combinar sumas y restas con multiplicación y división a la hora de simplificar. Solo se eliminan restas, sumas y restas o multiplicación y división, como en este caso. ¿Preguntas ahí? ¿Más, Joshua? No, gracias. Ok. Entonces, sigamos con la demás. Vamos a ver ahora qué pasa cuando hay distintos denominadores. Hay que seguir estos pasos.
Por favor, Natalie, ¿podrías leerlo? ¿Cuáles son los Suma y restas con distintos denominadores. Factorizar los denominadores, encontrar el mínimo común múltiplo de los denominadores, dividir el máximo común múltiplo entre cada denominador, multiplicar el resultado por sus respectivos numeradores, reducir y factorizar tanto numerador si es posible y simplificar. Muchas gracias. Entonces, vean, aquí se introduce una definición nueva. No tan nueva, pero sí vamos a retomarla. ¿Qué es MCM? Ya lo había dicho Natalie, que es mínimo común múltiplo. Entonces, veamos, me va a servir para determinar el nuevo denominador. El nuevo denominador va a ser ese, el mínimo común múltiplo que yo calcule. ¿Qué otra cosa? Lo que vamos a colocar en el numerador es esto, la multiplicación de esos resultados de divisiones por sus respectivos numeradores. Pero antes de seguir, recordemos un poco qué es el mínimo común múltiplo. Y después vamos a ver qué otra cosa importante, al final lo vemos, que es la factorización. Estos son los dos elementos importantes para hacer sumas y restas. Entonces, comencemos con el mínimo común múltiplo. ¿Qué es mínimo común múltiplo? César, ¿podrías leerlo? Dice que no puede activar su audio, César. Alison, ¿puedes leer la definición? Es la menor expresión algebraica que es divisible por cada una de las expresiones que la generan. Así es. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Seguimos estos pasos. Ashley, ¿puedes leerlo? Ashley, los pasos a seguir los puedes leer. Tal vez no está Ashley ahí, solo Natalie. Entonces noten, dicen los pasos. Paso 1, se toman los factores que no se repiten. Paso número 2, de los que se repiten, se toma el que tenga mayor exponente. Y el paso número 3 es multiplicar los factores tomados anteriormente. Y aquí solo hay que añadir algo de que si aparecen números, pues esos números tenemos que calcular su mínimo común múltiplo numérico. Entonces, teniendo esto en cuenta, estos pasos, vamos a ver algunos ejemplos. Pero antes, noten, nos pide encontrar el mínimo común múltiplo de 4m cuadrado más 8m menos 12. 2m cuadrado menos 6m más 4 y 6m cuadrado más 18m menos 24. Todos estos son trinomios. En la clase anterior nosotros aprendíamos a factorizar trinomios. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, en vez de darle ahorita directamente la solución, quiero que ustedes factoricen esos tres trinomios por el método que quieran. La última vez aprendíamos un método general y también cómo factorizar varios casos. Aprendíamos factor común polinomio y varios. Entonces tienen 5 minutos para factorizar esos tres trinomios. Traten de hacerlo. Vamos a ver qué tal les va. Y después ya les explico. Cuando ustedes lo factoricen, ya van a ver cuál es el paso que se sigue.
¿Y alguien pudo factorizarlo? Alison, Ashley, César o Joshua. ¿Pudieron hacerlo? Parece que nadie lo pudo hacer. Ok, pues bueno, les ayudo. Miren que era bien fácil. En el primer caso, ustedes podían observar de que todos los términos tenían un factor común. En este caso era el 4. Si yo saco el factor común 4, entonces podríamos tener la siguiente expresión. Sacábamos 4 y después todo queda dividido entre 4m cuadrado más 2m menos 3. Ahora en la clase anterior mirábamos que este caso se puede factorizar de la siguiente forma. Factorizamos la m, sacamos la raíz, ya sabemos que eso es m. El signo del término lineal iba a ser igual al signo del primer paréntesis y el segundo paréntesis era el producto de estos dos signos, más por menos. Entonces tendríamos más por menos nos da menos. Ok, ahora la factorización sería el 4 que está, abrimos dos paréntesis, colocamos esta raíz en cada uno. En el primero ponemos más, porque es este mismo signo más. En el segundo menos, que fue el resultado del producto. Y ahora buscamos dos números que multiplicados den 3, y como son signos distintos, restado me den 2. ¿Cuáles serían esos números? 3 y 1. 3 y 1. Correcto. Ahí está. Y esa sería la factorización. Y comprobemos. 3 menos 1 nos da 2, que es lineal. Y 3 por 1 nos da 3. Traten ahora con ese ejemplo hacer este otro y me dicen cómo les da. Ya tienen ahí una guía. Dos por m menos 2 por m menos 1 me da. Ok, verifiquémoslo. Exacto, sacamos factor común 2, nos queda este trinomio. Y el mismo procedimiento. Sacamos la raíz a la m, ahí está. Nos centramos en el signo del término lineal es menos. Multiplicamos estos dos signos, nos da menos. Y ahora factorizamos. Abrimos dos paréntesis, colocamos mm en cada uno, este signo en el primero y este otro en el segundo. Y buscamos dos números que multiplicado 2 y sumado, porque son de signo igual, es 3. Y son exactamente los que ya dijo usted. 2 y 1. Entonces, verificando, ahí está. Está correcto. Ya está la factorización. Vamos ahora al otro. Traten de hacer el otro. Traten de factorizar el otro.
Me da 6m más 1 por 6m menos 4. Ok, verifiquemos. Factor común, correcto, es 6. Nos queda esto. Seguimos el mismo procedimiento. Dos números que multiplicado 4 y restado porque son de signo distinto 3. Y esos son 4 y 1. Correcto. Verificando, 4 menos 1 es 3 y 4 por 1, 4. Muy bien. Entonces, ya que tenemos esto, pues Profe, ahora... ¿Sí? profe, una pregunta. Yo no estuve en la clase pasada, en la segunda unidad. Ajá. 18 pasa a 3 y el 24 pasa a 4. ¿Qué es ahí? ¿Cómo? Repíteme la pregunta. Y que ahí donde dice 6m al cuadrado más 18m menos 24, porque el 18 pasa a 3m y el 24 a 4. Bueno, fíjate que cuando sacamos factor común, sacamos el máximo común divisor de los números. Entonces, en este caso, el 6 es el máximo común divisor de 6, 18 y 24. Y ahora solo dividimos cada término entre 6. 6m cuadrado entre 6 da m cuadrado, ¿verdad? 18m entre 6, ¿cuánto es? 3m. Ahí sale ese 3m. Y 24 entre 6, 4. Ya, de ahí ya. sale el 4. Ahora Ahora sí, sí, gracias. Sí, gracias. correcto. Entonces, de acá, pues ya vamos a pasar a la parte de sacar el mínimo común múltiplo. Entonces, vean, el primer paso es factorizar lo que nos piden. Luego, ahora decía la teoría, si tiene números, hay que sacar el mínimo común múltiplo de los números. Céntrense en las factorizaciones, ya en los resultados finales. ¿Cuál es el coeficiente acá? 4, 2 y 2. Exacto. Entonces hay que sacar ahora el máximo común divisor de 4, 2 y 2. Veámoslo a continuación. Ahí está. Para sacar el mínimo común múltiplo, perdón, hay que factorizar hasta llegar a todos a 1. Entonces sacamos mitad, nos queda esto. Volvemos a sacar mitad, nos queda esto. Sacamos tercera y ya llevamos que todos se hagan 1, ¿verdad? Y por lo tanto, el mínimo común múltiplo de los coeficientes sería el producto de esto. 2 al cuadrado por 3, eso es 12. ¿Dudas ahí? Ok, ya sacamos el mínimo común múltiplo de los números. Ahora regresemos al problema anterior, las factorizaciones. Vean, dice que también hay que tomar las variables o sí, las expresiones, los factores que no se repitan. Pregunta, ¿qué factores no se repiten acá? El 3. M más 3. Ajá, M más 3 no se repite. ¿Qué otro no se repite? Y el 4. M más 4 también. ¿Qué otro no se repite? Y el m menos 2. Correcto. Entonces dice la teoría que todo lo que no se repita, yo lo agarro como el mínimo común múltiplo. Y aparte, lo que se repite, voy a agarrar la mayor potencia. ¿Qué es lo que se repite en todas? M menos 1, el 2, nada más. Lo que se repite como factor, recuerden que cuando hablo de factores, todo lo que está entre paréntesis o que estén afuera multiplicando. Entonces, lo que se repite solo es m menos 1, noten en todas, ¿sí o no? Y en todas tienen la misma potencia, ¿verdad? Sí. Entonces, no importa al final cuál tome,
solo voy a agarrar lo que no se repite, todo, y de lo que se repite, la que tenga mayor potencia. Entonces, continuando, nos quedaría, ahí está, factores que no se repiten, ya lo habían dicho, m más 4, m más 3 y m menos 2. Ahora, factores que sí se repiten, m menos 1. Y noten, en todos tienen la misma potencia. Entonces, ¿cuál sería el mínimo con un múltiplo? El mínimo con un múltiplo es la multiplicación de todo lo anterior. O sea, este 12 por todos estos números por este número. Es decir, eso de ahí. ¿Preguntas de cómo se calculó el mínimo con un múltiplo? ¿Dudas hasta ahí, chicos? Joshua, parece que querías hablar. Iba a decir que no había duda. Ajá. ¿Los demás? Profe, ¿podría regresarse a la otra diapositiva? Es que Ok. Ahí. en el ejercicio 3, ese 2 que está ahí, ¿de dónde salió? Ah, 6. Ah, Tienen razón. Aquí hay un error. Aquí tiene que ser 6. Y aquí está bien puesto. 2, 4 y 6. Sí, corrijan eso. Aquí solo como lo copié y pegué de acá, se me fue este 2. Ahí debe ser 6. Ahora, otra observación que tenga. Nada más. sí, solamente. Ok, perfecto. Solo corrijan eso. Que ahí tiene que ser 6. Ok, entonces ahí tenemos el mínimo con múltiplo. Este mínimo con múltiplo, como les dije, es esencial a la hora de sumar fracciones con distintos denominadores. Vamos a ver, y ahora que ya sabemos calcular el mínimo con múltiplo, un ejemplo de eso. Vamos a sumar estos dos. Así que para hacerlo, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Les había mencionado. El mínimo común de los denominadores. Exacto, pero para sacar eso primero hay que factorizar los denominadores. Voy a darle, ahora que han visto ejemplos resueltos, traten de hacerlo nuevamente. Les voy a dar 5 minutos. Traten de factorizar los denominadores y luego encontrar su mínimo con múltiplo. Después yo continúo ayudándoles. Traten de hacerlo. Miren que no son muchos, son solo 2. Factorícenlo y encuentren su mínimo con múltiplo.
Profe, Me- tengo Ya una duda. terminaste. No, no terminé. Ya, o sea, casi termino de sacar el mínimo común múltiplo de los denominadores, pero tengo una duda. Me salieron, los factores comunes de los denominadores me salieron iguales, o sea, en plan, me quedó uno por x menos uno por x menos uno y en el otro me quedó 1 por x menos uno. Entonces, como los tres son iguales, ¿qué hago ahora? ¿Multiplico o...? Pues como son iguales, decía la definición que los que son iguales se elige la de mayor potencia. Y los que no son iguales solo lo añades. ¿Cuánto te Entonces, dio la factorización del primero? 1, 1 por x menos uno por x menos 2. Menos uno, perdón, también. Sí, en el primero. Ajá, Y y en eso entonces, ¿cómo lo escribiría? 1 por Porque está x cuadrado multiplicando menos los... 1. No, todo x menos 1, todo eso al cuadrado sería. Ah, todo eso al cuadrado. Sí, porque es lo mismo que se está repitiendo. Mm, entonces sería 1 por x menos 1 al cuadrado. Y ese sería el denominador. Sí, y el 1 pues no es necesario ponerlo, porque pues no es necesario colocar 1, Sí, porque simplemente x menos simplemente va a 1. ser lo mismo, sí. Exacto. Bien, vamos a avanzarlo, porque ya casi lo tienen. Veamos. Noten. Vamos a factorizar. Este caso, el primer denominador, pues hay varias maneras de hacerlo. Una es observar que es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo se verifica eso? Sacándole raíz a los términos cuadráticos. Y ambos tienen que estar con signos positivos. Aquí está raíz de x cuadrado es x. Raíz de 1 es 1. Y verificamos que el tercer término sea el doble del producto entre ellos dos. Ahí tenemos 2 por x por 1. Eso es exactamente 2x. Entonces, como cumple todo, ¿cómo se factoriza? Simplemente abrimos dos paréntesis, colocamos las raíces y como aquí dice menos, ponemos menos y todo eso elevado al cuadrado y ya está factorizado. Es lo mismo que le dio a Joshua. Si lo hicieran por otra manera, lo mismo le tiene que dar. Ok, pero esto solo se puede hacer cuando es trinomio cuadrado perfecto. El método más general es el que vimos anteriormente. Ahora, el x cuadrado menos 1. Eso pueden observar que es una diferencia de cuadrado. También lo miramos el martes. Sacámosle raíz a cada uno de estos. La raíz x, la raíz de aquí es 1. Abríamos dos paréntesis y en cada uno de ellos los colocábamos las raíces, pero en uno se sumaba y en el otro se restaba. Y ahí ya lo tenemos factorizado. ¿Dudas hasta acá en la factorización? No. Bien, si no hay dudas, sigamos entonces. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo? Observen. Aquí, ¿qué es lo que se repite? ¿Qué factor se repite? X menos 1. ¿Y cuál es el de mayor potencia? Menos 1 al cuadrado. Por eso aquí está x menos 1 al cuadrado. Ahora, ¿qué es lo que no se repite? X más 1. Y miren, lo que no se repite también va incluido. Entonces recuerden que el mínimo común múltiplo incluye el mínimo común múltiplo de los coeficientes si los hay. De las variables que se repiten, agarro la de mayor exponente. Y agarro también todas las que no se repiten. Y ahí está. Todo eso multiplicado es el mínimo común múltiplo. Bien. Esto ya lo habíamos visto anteriormente cómo sacar. Solo que ahorita está más resumido. Ahora vamos a ver cómo esto se aplica a las sumas. Pues observemos, decía la teoría, vamos al tercer paso, que es realizar la suma de estas dos fracciones. Dice que dividimos el mínimo común múltiplo entre cada denominador. Entonces, si yo divido esto entre el primer denominador,
es mejor verlo así ya factorizado. Si yo divido esto entre esto, ¿cuánto me daría? ¿Cuánto da? Si yo divido el mínimo con un múltiplo entre el primer denominador. X más 1. Correcto. Da X más 1. Entonces vean, ahí lo tengo. Estoy dividiendo el mínimo con un múltiplo, que es esto de arriba, entre el primer denominador. Como ya dijimos, se elimina eso y solo me queda X más 1. Hago lo mismo con el otro. Divido el mínimo con un múltiplo entre el otro denominador. ¿Cuánto me daría acá? ¿Cuánto daría ahí? ¿Cuánto? X menos 1. Correcto. ¿Por qué? Porque primero eliminamos los X más 1. Y de los X menos 1, todavía me sobra 1 arriba. Y listo. Ya dividimos. Pero ahora dice que esas divisiones se multiplican por su respectivo numerador. Entonces, este X más 1 que me dio, ¿con quién lo voy a multiplicar? ¿Quién es el numerador de este denominador? Obsérvenlo. ¿De dónde viene esto? De acá, de la primera fracción. Entonces, su numerador es 3. Significa que esta división vamos a multiplicarla por 3. Similarmente, esta otra división, lo que nos dio, lo multiplicamos por este 2. ¿Y qué resulta? Esto de acá. Vean, ahí solo estoy reescribiéndolo. Eso es lo que haría. Vean con atención. El mínimo con un múltiplo lo dejo como el denominador ahora. Ahí está. Yo dividí esto entre el primer denominador, nos dio X más 1. Y lo que nos da se multiplica con el numerador. Por eso ponemos 3 por X más 1. ¿Dice ahora? Ahora dice más, porque el signo de la fracción es suma. Más que cosa, dividimos el mínimo con un múltiplo entre el segundo denominador. Eso nos dio X menos 1 y lo multiplicamos por su respectivo numerador. Y ahí está. ¿Dudas hasta ahí? ¿Se entendió dónde salen todos esos números? Ok, ¿ahora qué hacemos? Pues desarrollamos el numerador. ¿Cómo? Aplicando las operaciones que están ahí indicadas. Según la jerarquía, ¿qué tengo que hacer yo primero acá? ¿Sumas o multiplicaciones? Multiplicación. Primero la multiplicación. Entonces nos quedaría 3 por X más 1 es 3X más 3. Y 2 por X menos 1 es 2X menos 2. Y reducimos términos semejantes. Hay términos semejantes aquí arriba. Sí, el menos 2, el más 3, el 3X y el 2X. Correcto. Entonces me quedaría esto. 3X más 2X, 5X. 3 menos 2, 1. Y ya. Ahora, si recuerdan el procedimiento, ahora solo decía, si es posible, se factoriza el numerador y el denominador. El denominador ya está factorizado, pero puedo factorizar el numerador. ¿Qué dicen? ¿Se puede o no se puede? Sí se puede. No se puede, ¿verdad? Entonces, como no se puede, pues hasta ahí termina el problema. Y aquí ya está hecha la suma de eso. Si un dado caso sí pudiera factorizarlo, pues lo factorizo y veo si se puede simplificar aún más. Pero si no, hasta ahí nomás queda. ¿Dudas
ahí? Pues vamos entonces ahora a ver otro ejemplo. Solo que lo voy a buscar en un documento que lo tengo por acá. Vamos a ver. Aquí está. Vamos a analizar este folleto ahora, porque aquí tengo más ejemplos. Ok, veamos este otro ejemplo. Dice aquí que hay que sumar esto. Tenemos 6m entre m cuadrado menos 4 menos 3 sobre m menos 2. Como pueden ver, ahora no es suma, sino una resta. ¿Puede leer acá a continuación, Andrea, qué es lo que dice que hacemos primero? Andrea, ¿puede activar su audio y leer lo que dice? Sí. El ejemplo 2.2 es. 2.1. 2.1, perdón. Leí mal. Primero factorizamos los denominadores si es posible. Correcto. 6. Entonces vean, acá el denominador dice m cuadrado menos 4. ¿Qué caso de factorización puedo aplicar ahí? Diferencia cuadrada. Correcto. Entonces vean, aquí está factorizado como esta diferencia de cuadrado. Ahí está. Entonces recuerden, sacábamos la raíz, m, la raíz de 4 es 2, y multiplicábamos su suma y su diferencia. Ya está hecho. Ahora, este segundo se puede factorizar. ¿Qué dice? ¿Se podrá factorizar m menos 2 o no? No, No, ¿verdad? Entonces ahí nomás queda. Como siempre queda como m menos 2. ¿Qué hacemos una vez factorizado? Decía calcular el mínimo común múltiplo. Y recordemos cómo se calcula el mínimo común múltiplo. Cristian, ¿puedes leer esto? Lo que dice acá. Ok, se determina el mínimo común múltiplo de m más 2, m menos 2 y m menos 2. Y se sigue los siguientes pasos. Se obtiene el mínimo común múltiplo de los coeficientes. Se toman los factores que no se repiten y de los que se repiten el de mayor exponente y se multiplica con el mínimo común múltiplo de los coeficientes. De donde el mínimo común múltiplo m más 2, m menos 2, m menos 2 va a ser igual a m más 2, m menos 2 y seguimos la definición. Gracias. Entonces vean, aquí si observan no hay coeficiente, entonces omitimos el paso de el mínimo común múltiplo de los coeficientes. Pero sí hay factores y dice que de los que se repiten, uno agarra el de mayor exponente. ¿Qué se repite acá entre estos dos factores? ¿Qué factor se repite? Observen, entre este denominador y este otro denominador, ¿qué factor se repite? el m menos 2. Así es, pero en ambos tienen la misma potencia, ¿verdad? Entonces no importa, lo saco igual, m menos 2. Y lo que no se repite es m más 2. Entonces al final el mínimo común múltiplo es todo esto. M más 2 por m menos 2. ¿Lo ven? Y ya está el mínimo común. Y dice, seguimos la definición. ¿Cuál era la definición? ¿De qué dividíamos? Aquí está el mínimo común múltiplo. Se divide entre cada denominador y se multiplica con su respectivo numerador. Entonces dividamos.
Esto de acá entre esto de acá, ¿cuánto me da? M más 2 por M menos 2. Entre M más 2 por M menos 2, ¿cuánto es? ¿Cuánto da si yo estoy dividiendo estas dos cosas? Que son iguales, observen. Si yo divido dos cosas iguales, ¿cuánto da la división? Siempre da 1 cuando son dos iguales. Entonces vean, yo divido este entre este, me da 1. Y ese 1 lo multiplico con su respectivo numerador, que es 6m. De ahí sale esto, 6m. Ahora hago lo mismo con la segunda fracción. Si yo divido m más 2 por m menos 2 entre m menos 2, ¿qué me queda? ¿Qué resulta? ¿Qué se simplifica y qué queda al yo dividir estos dos que están en azul? M más 2. Correcto. Y ese m más 2 se va a multiplicar con su respectivo numerador, que es 3. De ahí sale esto. Mamá. ¿Lo ven? De ahí sale. De dividir este denominador entre m más 2. Y listo. Entonces se divide y quedó esto. Y ahora desarrollamos. Desarrollamos esto multiplicando menos 3 por cada término. Entonces me queda 6m menos 3m menos 6. ¿Hay algo que pueda simplificar acá? Sí, estos dos. 6m menos 3m solo va a dar 3m, ¿verdad? Y 3m menos 6, puedo sacar factor común 3 y me queda m menos 2. Que aquí ya hicimos el paso que se factoriza, si es posible, el numerador. Aquí sí era posible. Ahí está factorizado. Y puedo simplificar algo, que es el m menos 2, se elimina. Y la respuesta final sería 3 sobre m más 2. ¿Dudas hasta ahí? ¿Preguntas con este ejercicio? Cristian, Alison, Andrea. No hay dudas. Todo bien, por favor. Ok. Entonces ya vimos varios ejemplos de sumas cuando son igual denominadores y cuando son distintos denominadores. ¿Qué pasa ahora? Vamos a ver un caso un poquito no tan común, pero sí es muy fácil, que es lo que más se aplica en los exámenes de admisión, que es la noción de esto y combinado con lo que es producto notable y factorización. Veamos un ejemplo red. Y solo nos recuerda que no podemos factorizar esto, entonces ahí queda. Bien, nos van a dar un problema propuesto ahora. Y es de uno de examen de admisión de la UNI del 2016, algo reciente. Dice si x más y al cuadrado es igual a 2x cuadrado más y cuadrado, entonces el valor de toda esta expresión, ¿cuál será? Ahí nos dan todas esas opciones. Opción A3, B4, C5, D9 y E13. Quiero ver qué se les ocurre. En teoría, con todas las herramientas que han visto hasta este momento, ya estarían capacitados para hacer esto. Ya saben qué podrían hacer con esto. Ya saben sumar fracciones, pero céntrense primero en esto. ¿Qué información pueden sacar a partir de esto? Les voy a dar unos 5 minutos para que lo piensen. Miren que es de examen de admisión, así que pónganle bastante interés, intentar hacerlo y después vamos a resolverlo entre todos. Inténtenlo.
Bien, ¿qué tal les fue? ¿Qué se le ocurrió hacer en este problema? Lo único que se me ocurrió a mí es que como no podíamos sacar lo que estábamos sacando antes para sacar el mínimo común múltiplo de los denominadores, básicamente lo que hice fue agrupar los denominadores, pues no podemos, ¿cómo se dice la palabra? ¿Cómo era la palabra? Factorizar. Exacto, como no los podemos factorizar, únicamente los agrupé porque ninguno se repite. Ok. Entonces el mínimo común múltiplo sería el producto de todo, ¿no? Sí, porque ninguno se repite. Pero tengo una duda Correcto. tengo una duda acerca de eso porque el 5x y el 2x, ¿qué pasa con ellos? ¿Se ponen igual? ¿O se suman? ¿Se restan? No. En este caso, ahí puedes ver que sí hay cosas que se repiten. La X. Entonces, el mínimo común múltiplo sería 5, que es un factor que no se repite. Y la X, que se repite, tú eliges la mayor, que sería X al cuadrado. De la Y, solo aparece la Y y luego aparece todo esto. Entonces, en general, sería, voy a anotar por acá tal vez, en el otro proyecto que teníamos. Bueno, tu mínimo común múltiplo en este problema sería X cuadrado 5, ya es 5. correcto, X cuadrado, Y por 2X más Y. Ese sería el mínimo común múltiplo si trataras de hacerlo a fuerza bruta. Pero les dije, les da una información el problema. Alguien utilizó esto. No te dan las cosas solo por dártelas. ¿Alguien desarrolló esto? Alison. Estuve factorizando para darle la forma de X más Y al cuadrado, pero no me salió bien. Ok, está bien, gracias. Pero vean algo, aquí tengo esto, X más Y al cuadrado. Este es un caso de producto notable. ¿Qué dice? Sí. ¿Y a qué es igual eso? Un binomio cuadrado perfecto. ¿Y cómo se desarrolla? X cuadrado más... 2 veces el primer término por el segundo, más el segundo término al cuadrado. Correcto. Entonces vean, si yo aplico primero esto, por eso les dije al principio, céntrense en esto y después regresen a esto. Tenemos este desarrollo, ¿sí o no? ¿Está correcto o no está correcto? Sí. Es lo mismo que tenemos, solo que desarrollado. Aquí aplicamos el binomio al cuadrado y aquí multiplicamos el 2 por cada término. Al tener esta igualdad, noten algo interesante. Hay algo que se repita a ambos lados de la igualdad. X cuadrado y Y cuadrado. Entonces han visto que yo puedo eliminarlo a ambos lados, ¿no? Y mantener la igualdad siempre. Sí. Pero hay que tener cuidado. Aquí a la izquierda, ¿cuántas X cuadrado puedo eliminar? Solo una. Y a la derecha, si yo elimino una, ¿cuántas me quedarían? Ninguna, solo el 2. No, porque recuerda que la misma que te estaba explicando la vez pasada. En este caso yo estoy eliminando términos. Y este 2X cuadrado es como que tenga X cuadrado más otro X cuadrado, ¿verdad? Hay 2X cuadrado. Entonces el hecho que yo elimine una acá con una de acá, no me va a quedar solo el 2, sino una X cuadrado. Lo mismo ocurre con la Y cuadrado. Elimino una Y cuadrada acá y no me va a quedar solo un 2, sino una Y cuadrado. Entonces veamos qué es lo que resulta. Hacemos esa eliminación que les acabo de decir y queda esto, ¿sí o no? Sí. Entonces al llegar ahí,
podemos ver algo. Que este 2xy, está solito. Lo voy a pasar al otro lado. Pero si lo paso al otro lado, ¿con qué signo va a pasar? Va a pasar como fracción, como división va a pasar. Eso sí lo quiero pasar como fracción. Pero si solo lo paso directamente todo 2xy al otro lado, ¿qué signo tiene a la izquierda? Positivo. Entonces, Positivo, ¿con qué signo va a pasar a la derecha? negativo. Exacto. Entonces vamos a tener x cuadrado más y cuadrado menos 2xy igual a ¿cuánto? Si yo quité este 2xy, ¿qué me quedó a la izquierda? ¿Qué queda si yo lo mando al otro lado? Igual a 0. Exacto, igual a 0. O lo reescribo de esta forma. Es lo mismo que estábamos hablando. X cuadrado más y cuadrado menos 2xy va a ser igual a 0. ¿Todos claros hasta ahí? Sí. Ahora, observen algo. Eso de aquí ¿es o no es un caso de producto notable o factorización? ¿A qué es igual esto? Factorización. Se parece mucho al principio, pero hay una diferencia. ¿Cómo puedo yo reescribir esto? Tengo uno al cuadrado más el otro al cuadrado menos 2 veces el producto de ambos. ¿Cómo lo puedo factorizar esto? Como un binomio cuadrado perfecto. Correcto. Entonces es similar al original que me dieron, pero ¿cuál es la diferencia con esto? En vez de ser x más y, ¿qué va a ser? X menos Y. Correcto. Entonces lo factorizo como x menos y al cuadrado igual a 0. Pero pensemos en algo. Para que algo, un número, elevado al cuadrado de 0, ¿cuánto tiene que valer ese número? Tiene que valer ¿Cuánto? puede valer 0 porque si no valdría 1. Exacto. Tiene que valer 0. Porque solo 0 elevado a la 0 da 0. No hay otro valor que elevado a una potencia me dé 0, a excepción del 0. Ahí entonces hemos llegado que para que sea 0, ¿cómo tienen que ser los valores de la x y la y? Para que su resta de 0. ¿Cómo tienen que ser esos valores? ¿Mm? Veámoslo por acá. Vean, tienen que x menos y vale 0, ¿verdad? Entonces, si esta y que está restando yo la paso a la derecha, ¿qué va a pasar a ser? Sumar. Entonces me queda que x debe ser igual a ¿cuánto? A Y. A y, correcto. Ese es el resultado que llegamos. Para que una resta sea 0, siempre los dos valores deben de ser iguales. Por ejemplo, 5 menos 5, 0. 10 menos 10, 0. No hay otra manera de restar, digamos, 20 con otro número que me dé 0 si no es el mismo 20. Solo 20 menos 20 da 0. Por esa es la conclusión, que cuando dos números restados dan 0, cada uno tiene que ser igual al otro. Y esa es la conclusión que llegamos acá. Que x tiene que ser igual a y. ¿Claros hasta ahí? Entonces miren, según la información que me da el problema, he llegado a esta otra información importantísima, que x es igual a y. ¿Por qué es importante? Porque esto yo lo puedo utilizar ahora en mi problema que se mira más difícil. Traten de sustituir en todos los lugares donde aparezca y, pongan x, porque ya saben que la y es lo mismo que x. O al revés, donde aparezca x, pongan y. Quiero que me expresen todo esto con una sola variable. No quiero que hayan dos, solo una. Traten de hacerlo. Me dicen qué les queda ahora. Ya les ayudé con esto, que era la parte más ingeniosa. Ahora viene la más fácil, que aparentemente era la más complicada.
Sustituyan entonces. En donde aparezca Y pongan X. Y miran qué les queda. Les voy a dar 3 minutos para ver qué les da. Joshua, ¿tenías alguna duda o lo lograste terminar? No lo logré terminar porque tengo un par de dudas, pero sigue bastante, un poquito más largo. Como cambiamos toda la h por x, y que el primero sería 3x cubo menos x cubo sobre x cubo, porque se multiplican el x cuadrado por el x, que ahora es y, sumando los exponentes quedando x cubo. Estoy en lo correcto, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, más 3x más 2x sobre 5x más 6x sobre 2x al cuadrado. Ve aquí. Ah, no, ¿Qué no, están sumando? 2x al cuadrado no, sería 3x. Correcto. Entonces, al final me quedaría 1x cubo más, más 2x. Vamos a ver esa última parte, no te entendí bien. Lo que Ah, dijiste hasta es ahorita que, fue como esto. que después me queda 2x sobre, me queda 2x cubo sobre x cubo más 5x sobre 5x más 6x sobre 3x. Entonces después yo simplifico lo que serían el 5x con el 5x, el, el 3x, el 2x cubo con el x cubo y el 6x con el 3x.
quedando 2 más 6x. 2 más 2x. Ahí la última parte fue que te hizo falta algo. Vean, lo que él dijo es esto que está acá. Ya simplificado, ya lo había explicado. Nos da esto. 2x cubo entre x cubo, porque aquí se multiplican, allá arriba se suman. Entonces hasta aquí creo que nadie tiene duda. Pero observen ahora, en el primer término, ¿qué se simplifica? X. La x al cubo, ¿no? ¿Y qué me queda? El 2. El 2. Entonces eliminamos acá. En la otra, ¿qué se elimina? Los 5x. ¿Y qué me quedaría si yo elimino 5x con 5x? Queda 1. Correcto. Y en la última, ¿qué se elimina? Solo se eliminarían las x y quedaría 6/3. Y el 6/3 no se puede simplificar. Sí se puede simplificar quedando 2. Correcto. Entonces vean qué nos queda. Simplifico cada uno y me queda del primero 2, del segundo 1 y el tercero 2. ¿Y cuánto es la respuesta entonces? 2 más 1 más 2. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es eso? La respuesta es 5. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? El inciso C. Así es. Y ya lo tienen. 5, opción C. ¿Dudas con ese ejercicio? Ay, ¿Qué le pasó a Alice? estaba muy bonito. Como ven, era más que todo, hay muchos problemas. Sí les acabo de subir un video que era sobre productos notables. Que la mayoría de los problemas con eso se miran difícil en apariencia, pero solo es aplicar producto notable y le va a dar otra información que les ayuda a hacer el problema muy sencillo, como vieron acá. La clave estaba en esto, el paso 1. Ya al ustedes llegar que equivale Y, pues hacían esto súper rápido. Pues bien, vamos ahora a trabajar, vamos con más práctica. Aquí tengo otro folleto que ya se los mandé, creo. Vamos a trabajar con este. Ok, vamos a hacerlo más grande. Vamos a irnos ya directamente a los de entrenamiento. Yo sé que ustedes son bastante buenos. Entonces vamos a irnos directamente acá, que supuestamente son los más difíciles. Pero ya les dije, solo son como para asustar, pero realmente son muy fáciles. Ahí está. Correcto. Entonces traten de hacer este ahora. Ya con todo lo que hemos aprendido, ya pueden hacer este primer ejercicio. Simplificar esta recta de fracción y les tiene que dar una de esas respuestas. Recuerden cómo son estos denominadores, iguales o distintos. 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 Entonces los tienen que hacer con el método de distintos denominadores, que es el que acabamos de pasar hace poco. Entonces, vamos a darle aquí. Ese está muy fácil, lo vamos a dejar con 2 minutos. Traten de hacerlo. El problema 1.
Bien, ¿qué tal? ¿Alguien lo pudo hacer? Veamos. ¿Quién factoriza este primer denominador? X cuadrado menos 4, ¿cómo se factoriza? X menos 2 por X más 2. Correcto. X menos 2 por X más 2. Ese, noten, es la factorización del primer denominador. Ahora el segundo denominador, ahí está, X menos 2. Vamos a sacar el mínimo común múltiplo. Decía que era todo lo que se repetía a la mayor potencia. En este caso lo que se repite es X menos 2. Y como ambas tienen la misma potencia, no importa, así lo tomamos. Y lo que no se repite es X más 2. Entonces esto mismo que tenemos acá sería el mínimo común múltiplo. ¿Todos de acuerdo con eso? Sí. Entonces la respuesta sería, trazo la fracción, pongo ese mínimo común múltiplo abajo, que ya dijimos, X más 2 por X menos 2. ¿Y qué hacíamos ahora? ¿Quién recuerda qué hacíamos? Dividíamos el mínimo común múltiplo por los denominadores del primero. Exacto. Y lo que daba lo multiplicábamos con el numerador. Así, esta primera división, ¿cuánto daría? Recuerden que esto factorizado es lo mismo, ¿verdad? Entonces eso, X más 2 menos, por X menos 2, entre X más 2 por X menos 2, ¿cuánto daría? 1. 1. Y ese 1 se multiplica con lo de arriba. Entonces solo lo reescribo. X al cubo menos 8. Ahora dice menos, entonces lo pongo hasta en grande, en otro color, porque como es resta, menos, ¿qué estoy restando? X cuadrado, pero se va a multiplicar por lo que resulte de dividir este mínimo con un múltiplo entre el segundo denominador. ¿Qué me queda al dividir esto entre esto? X más 2. Correcto, ese X más 2 se multiplica con lo de arriba. Entonces, por X más 2. Ahí está. Y borramos pues estas líneas guía. Y desarrollamos. La parte de arriba, recuerden que hay que desarrollarlo. Nos quedaría abajo lo mismo, ¿no? X más 2 por X menos 2. Y veamos que queda arriba. Arriba queda X al cubo menos 8. Y este X cuadrado va a multiplicar a cada término. ¿Cuánto es X cuadrado por X? ¿Cuánto da? Menos X al cubo menos 2X cuadrado. Correcto. ¿Se puede eliminar algo ahí? Lo X al cubo. Lo X al cubo. Este de acá, que X al cubo, no se ve muy bien ahí que es cubo, con este de acá, se elimina. Y entonces me quedaría únicamente, observen arriba, menos 2X cuadrado menos 8 sobre lo que ya tenemos. X más 2 por X menos 2. Pero ¿qué paso nos hace falta hacer ahora? Ya que sumamos.
¿Qué paso nos hace falta? Antes de simplificar, factorizar, decía. Si es posible, el numerador y denominador. El denominador ya está factorizado. ¿Habrá manera de factorizar el numerador? Profe, ¿por qué el menos 8 tiene signo negativo? Porque, más es cierto, aquí es más. Ahora sí. Ya lo corregí. Es positivo. No sé dónde me salió negativo. Ok. Ahora sí. ¿Hay algo que pueda simplificar ahí? O mejor dicho, ¿cómo puedo factorizar eso? El menos 2x cuadrado se puede factorizar. Ajá, ¿cómo? Dos por menos x al cuadrado más 4. Ajá, sacando factor común, correcto. Sacamos el factor común, menos 2. Y nos quedaría x cuadrado menos 4, ¿verdad? Pero x cuadrado menos 4 también se puede factorizar, ¿sí o no? Sí. ¿Cómo se factoriza x cuadrado menos 4? Quedaría x menos 1 por x menos 4. Seguro. Miren que es una diferencia de qué. X menos 2 por x más 2. Correcto, ahí sí. X menos 2 por x más 2. Y abajo tenemos lo mismo. X más 2 por x menos 2. Pregunta, ¿puedo eliminar algo acá? Sí. El x menos 2 es Este x menos 2 con este x menos 2. X más 2 con x más 2. ¿Y qué es lo único que queda? El menos 2. Respuesta final, menos 2. ¿Cuál es la respuesta correcta entonces? El inciso C. Sí. Correcto, ahí. Y así de fácil está. ¿Preguntas? ¿Se entendió? Sí. ¿Van a anotarlo o lo borro? Entonces vamos a buscar otro. Permítanme. Traten de hacer ahora el 9. Y les dije que iban a hacer ahorita. Hay varias opciones. Todos estos están bonitos. Pueden hacer el 9, el 10, el 11 también. ¿Qué opción suya? Intenten hacer cualquiera de esos tres. Les recomiendo el 10, que es el que se mira más sencillo.
El 9 hagan pues, porque creo ya se lo había dicho antes. Le voy a poner tiempo límite. El 9 se mira más difícil, pero realmente es el más fácil. Antes de empezar, recuerden usar esta información, que esa información no se la dan de balde, les va a simplificar muchísimo el trabajo.
Bien, ¿qué tal les fue en este? ¿Alguien pudo hacerlo? Observen. Habrá manera de utilizar esta información que a mí me dan en la expresión que a mí me piden. ¿Dónde puedo utilizar eso? Para empezar, ¿aparece alguna parte X más Y más Z? ¿Sale o no sale? Sí, ¿A dónde? afuera de los paréntesis. Fuera de los paréntesis solo está 1 sobre X, 1 sobre Z y 1 sobre Y. En sí no aparece la suma de X más Y más Z. Pero aparecerá por partes. Por ejemplo, X más Y aparecerá en alguna parte acá. Sí, en el primero. Ajá, aquí, ¿verdad? Entonces veamos. ¿A qué será igual X más Y según esta primera entidad? Hagámoslo aquí aparte. Dejemos por separado. X más Y. Y ver qué pasa. Esa Z tendría que pasarla al otro lado, ¿verdad? Entonces, ¿qué me quedaría al otro lado? XYZ cuadrado. Vean, XYZ, pero la Z que estoy mandando al otro lado, Ah, va a a la pasar izquierda está negativo. sumando. Entonces va a pasar a restar, Negativo. no a multiplicar. Z es acá. Hasta aquí todo claro. Lo que he hecho. Solo he mandado esta Z al otro lado. Pregunta, ¿hay términos semejantes o factor común en esos dos términos? ¿Qué se repite? La Z es la X y la Y. Entonces saco factor común Z. ¿Y qué me quedaría dentro de paréntesis? Si traigo la Z de aquí, ¿qué me queda? XY. XY. Y si le traigo en la otra, menos 1. ¿Verdad? Entonces, ¿están de acuerdo conmigo de que X más Y, estoy acá, es lo mismo que yo tenga Z por XY menos 1? Hasta ahí todos me siguieron. Entonces, ¿qué hacemos con esa información? Pues ahora vamos a sustituirla. Pero voy a usar esta otra pizarra para hacerlo un poquito más ágil. 2.2, ahí está. Vamos a hacerlo con la pizarra de mi teléfono. Ok. Veámoslo acá. Decía el problema. Voy a poner a reescribir. Si X más Y más Z es igual a XYZ, entonces nos piden a nosotros el valor de que es igual a 1 sobre X por 1 menos XY sobre X más Z. X más Y, perdón. Más 1 sobre Z de 1 menos XZ entre X más Z. Más 1 sobre Y de 1 menos YZ sobre Y más Z. Ok. Entonces, anteriormente, ese es el problema. Anteriormente habíamos encontrado de que solo esta parte de X más Y era igual a Z por 1 menos XY. Al revés.
XY menos 1. ¿Todos de acuerdo con eso, verdad? Entonces, si yo lo sustituyera eso en el problema, noten lo que me quedaría. Sería igual a 1 sobre X por 1 menos XY entre, en vez de poner X más Y, pondría lo que tengo acá, lo que calculamos anteriormente. Pondría Z por XY menos 1. Y observen ahí, ¿hay algo que pueda eliminar yo ahí? ¿Qué podría eliminar? XY. Solo XY lo puedo eliminar así directamente. Eliminar XY con XY. ¿Puedo hacer eso? Con el menos ¿Qué 1. dice? Exacto, porque si yo hago eso, estaría eliminando término con término y eso no se puede, les dije. Sería todo el menos 1. Pero miren algo importante. ¿Cuál es la diferencia entre esto de arriba y esto que está aquí abajo? ¿En qué difieren? ¿Cuál es la diferencia? Están al revés. Los signos, ¿verdad? Entonces, para corregir eso, yo les he mencionado que basta con hacer lo siguiente. Para corregir, yo multiplico por menos 1 tanto adentro como afuera. Entonces, hago que afuera sea menos 1 y adentro cambio los signos y me quedaría XY menos 1. Miren que he cambiado lo de adentro y lo de afuera. Y ahora sí, ahora exactamente yo puedo eliminar todo esto con todo esto y solo me queda entonces en el primer término arriba solo me queda menos 1 y abajo me queda XZ. ¿Todos de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre ahí con el primer término? ¿Preguntas ahí? Los demás van a ocurrir de forma similar. Entonces vean, me quedaría más, en el otro me quedaría menos 1 sobre Z por, noten que aquí en el primero quedó la X, aquí está la X. Y quedó la Z, que era lo que no aparecía del todo aquí. Entonces, ¿cuál es la que no aparece aquí? ¿Qué letra no aparece? Y. Y. Entonces me queda ahora Y. Y en el otro sería más menos 1 sobre YX. Noten, ahí ya hemos simplificado bastante todo el problema. Entonces, respuesta final me quedaría factor común menos 1, el negativo de sumar todo esto. 1 sobre XY, XZ, más 1 sobre YZ, ZY, más 1 sobre YX. Y esto ya lo sabemos hacer. Noten, tenemos diferentes denominadores. Tenemos que calcular entonces su mínimo común múltiplo. Para calcular el mínimo común múltiplo decíamos que anotábamos todo lo que se repetía a la menor exponente y lo que no también. Se repiten las variables acá en la parte de abajo. ¿Qué dicen? No. Por ejemplo, vean, esta X se vuelve a repetir. Esta X. Miren que aquí también se vuelve a repetir. Pero en ambas, la mayor potencia es 1, ¿verdad? Entonces, el mínimo común múltiplo sería de la X, simplemente X. De la Y, también Y. Y Z. Ese sería el mínimo común múltiplo. Y procedemos a realizar la división. XYZ entre XZ, que es el primer denominador, ¿cuánto me da? ¿Cuánto es XYZ entre XZ? Y.
Y, correcto. Y esa Y se multiplica con el 1 de arriba. Y me queda Y. Más. Vamos con el otro. X, Y, Z. Ahora entre Z y Y, ¿cuánto me queda? X. Correcto. Y se multiplica con el 1 de arriba y queda X. Ahora X, Y, Z. Entre Y, Z. Entre Y, X, perdón. Z. Y Z por 1 más Z. Respuesta final. Aquí tengo el menos 1 de afuera, que es el que teníamos acá. Entonces, menos 1 multiplicado por, observen, tengo arriba X más Y más Z y abajo X, Y, Z. Decía el problema al principio que cómo eran esos dos valores, X más Y más Z y X, Y, Z. Son lo mismo. Son lo mismo. Entonces, si yo los estoy dividiendo, ¿cuánto va a ser esa división? Va a dar 1. 1. Todo esto me da 1. Entonces la respuesta final sería menos 1 por 1. ¿Cuánto es eso? Menos 1. Menos 1. Y listo. Esa sería la respuesta del problema. Miren, se miraba tan complicado. ¿Y cuál sería la respuesta correcta entonces? ¿El inciso cuál? Inciso B. Inciso B. Entonces, todo miren que depende de utilizar la información que a mí me dan. Usamos esa información, llegamos a esta factorización, la sustituimos acá, se nos simplificó bastante. Repetíamos lo mismo en la segunda, en la tercera, y hasta que nos quedó esto. Algo bastante sencillo. Calculábamos el mínimo común múltiplo, sumábamos, nos dábamos cuenta que arriba y abajo valían lo mismo. Ya tenemos resuelto el problema que da menos 1. ¿Alguna duda ahí? ¿Preguntas con este problema? No, todo bien, profe. Ok, bien. Bueno, ya estamos en tiempo. Así que les recomiendo seguir tratando de hacer las demás. Las primeras son fáciles de solo factorizar y poner en práctica el tema. Ya en la segunda página ya comienzan un poquito así, interesante, combinado con identidad de producto notable y sumas de fracciones. Entonces traten de hacerlo y pues vamos a finalizar con eso el día de hoy. Entonces espero que pasen buen día. Y recuerden que si alguno de ustedes no ha hecho el examen diagnóstico o el de aritmética, y luego voy a pasar el listado de los que hacen falta. Pasen un buen día entonces. Igualmente, profe. Bien, gracias.